Hola a todos, ¿cómo andan? Bienvenidos a un nuevo video. Hoy vamos a hablar de Solana, vamos a ver cómo está explotando el precio de Solana. Estamos hablando de que Solana no tuvo no se vio tan afectado el precio de Solana con respecto a otras criptos en este flash crash que tuvimos esta semana. Vamos a analizar por qué sucedió esto, vamos a analizar también el hecho de que Solana tiene muy buenas noticias, noticias muy positivas alrededor de su ecosistema, noticias con respecto a flujo institucional, es decir, flujo de inversores grandes que está trayendo dinero, bastante dinero a esto. Estamos hablando también de que Solana está muy vinculada a lo que son los smart contracts y los NFTs. De hecho, Solana habíamos hablado de que se proponía como se postulaba como una red más eficiente que Ethereum, tanto en la cantidad de transacciones por segundo, que era bestialmente más grande, como también los costos de transacción, que en este sentido afectaba mucho porque Ethereum se está haciendo un poco caro, en algunos casos bastante caros, con respecto a otras blockchain, digamos. Y en este caso Solana se presenta como una alternativa más eficiente en ese sentido. Vamos a hablar de qué se trata todo esto. Nosotros cuando la primera vez que hablamos de Solana estaba en $96, que lo habíamos comentado por esta zona más o menos, desde ese momento tuvo un crecimiento de casi 108%, si lo vemos en los números. Ahí vamos a verlo, a ver acá, lo tenemos ahí. Vamos a achicar un poco para que entre en la escala del gráfico. Y acá lo vemos. Nosotros habíamos hablado cuando estaba en $96 y habíamos hecho, también estaba en nuestra lista de recomendaciones del video que hicimos sobre mejores criptomonedas para invertir en el septiembre del 2021. Y ya creció un 116%, o sea que era una inversión increíble, bastante bien. Vamos a hablar entonces de todo esto y de algunas noticias con respecto al ecosistema y al flujo de capital que hay alrededor de Solana. Antes de comenzar el video, no te olvides de suscribirte si no estás suscrito. Seguimos hablando como siempre de análisis de inversión, en criptomonedas y en acciones también. Ahora estamos más enfocados en criptomonedas, pero hablamos también de acciones en general del mercado estadounidense y hablamos de oportunidades en el mercado para comprar o vender criptos. Así que si no estás suscrito, no olvides suscribirte. Hacemos videos todas las semanas. Estamos tratando de hacer un video por día. Y también te voy a dejar en el link de la descripción del video un link a un canal de Discord que tenemos donde intercambiamos información con todos los miembros, donde hablamos de criptos, cuándo comprar, cuándo vender, intercambiamos información importante y demás. Así que voy a dejar ese link en la descripción del video y como un comentario en el video. Entonces, comenzando a hablar de Solana nuevamente. Estamos hablando de que Solana ya casi está en los $200. Hay muy buenas noticias positivas. Recordemos que Solana tenía muchas transacciones por segundo. Esa era una de las ventajas. Permitía muchas transacciones por segundo a un bajo costo, además. Eso era muy importante. Y ahora también tenemos que, bueno, estamos hablando de que se anunció que se va a integrar Solana a la red, a la plataforma FTX. FTX acá lo tenemos. Es una plataforma un marketplace de NFTs que lo que va a hacer es un cross-chain, es decir, un cross-chain entre Solana y Ethereum para la venta de arte, la venta y la compra de arte digital, es decir, de NFTs, ¿no? Esto también va a permitir que OpenSea, que es otro competidor de FTX, a través de FTX se puedan comprar NFTs de la red del marketplace de OpenSea. Entonces, todo este movimiento de FTX y que mueve bastante dinero porque es un marketplace de NFT que mueve bastante y ahora está en un boom además, es decir que estamos hablando de una combinación de una criptomoneda que está con muy buena imagen al ojo público y además estamos hablando de que está integrándose en varias plataformas para lo que es NFTs que también están en un boom. Todo esto da como un cóctel de buenas noticias para la blockchain de Solana. Entonces, tuvimos esta explosión de precio que lo vemos en los gráficos, que es impresionante. Vamos a borrar ya esto que habíamos analizado de que si caía en esta zona, probablemente iba a buscar esta zona y luego esta zona, pero esto era solamente si corregía. Así que vamos a borrarlo. Así no vemos muchas cosas en el gráfico y podemos analizarlo. Vamos a analizar al final el gráfico este para entender exactamente de si es un buen momento para comprar o vender esta criptomoneda Sol ahora mismo, porque está subiendo sin parar, sin correcciones, la gente se quiere subir, porque obviamente, ¿quién no se va a querer subir una criptomoneda que está subiendo en 20 días más de 200%? O sea, es una locura. Entonces, vamos a hablar primero, vamos a comenzar hablando de las noticias buenas, como dijimos, tenemos que FTX anunció la integración con Solana, también tenemos que esto es un poco más viejo, pero que ayudó al impulso que se vino dando sobre Solana, que es la integración de audios, que es una plataforma de streaming basada en blockchain que anunció la integración de NFTs de Solana. Entonces eso también dio un impulso. Esto es más viejo, igualmente es una noticia un poco más viejo, pero es importante. Otra cosa muy importante que quería mencionar es el hecho de que estamos hablando de que hubo un récord semanal de flujo de dinero institucional hacia Solana. Recordemos que todas las semanas se hace un análisis de cuánto flujo hay a cada criptomoneda y ahora hubo un récord sobre Solana
que de hecho esta semana tuvieron un récord general todas las criptomonedas, pero bueno, el de Solana fue bastante alto. Ahora lo vamos a ver acá. Vamos a ver un listadito que lo tengo separado, que es acá. A ver, veamos un segundo. Acá lo tenemos. En este lugar vemos el flujo que hay por activo, por asset de cada criptomoneda. Y acá tenemos también el flujo por proveedor, ¿sí? Tenemos Grayscale, CoinShare XBT, Purpose, ETC Group, Bitwise y demás. El que más flujo tuvo ahora, obviamente, siempre es Bitcoin, que lidera el flujo de capital. Después tenemos a Ethereum, pero miren qué cerca. Ethereum tiene 14.4 millones. Esto es semanal, recuerden que es semanal, porque parece que es poco, ¿viste? Pero es semanal. Y recordemos que el flujo institucional no suele ser algo. Está empezando a haber flujo institucional. Cada vez hay más dinero institucional yendo hacia las criptomonedas, ¿no? A medida que se van aprobando y demás. Tenemos que por lejos, Bitcoin y Ethereum y Solana son los principales. Pero lo importante es que el caso de Solana está muy muy cerca de Ethereum. Y recordemos que la diferencia de market cap que hay entre Solana y Ethereum es gigante, ¿no? Todavía estamos hablando de que Ethereum tiene 415 billones, mientras que Solana tiene un market cap de 56 billones. Esto significa que es no 10 veces, pero casi 10 veces el valor del market cap, la capitalización de mercado de uno con otro, ¿no? ¿Qué significa esto del market cap? Recordemos que no hay que ver el precio, no importa cuánto vale la cripto, sino cuánto es el market cap. Eso es lo que nos define la importancia de cuánto puede llegar a valer una criptomoneda. Para darles un ejemplo, ¿no? Si Solana tuviera el market cap de Ethereum, estamos hablando de que por lo menos estaría multiplicándose por 9 su valor, ¿no? Estaría dando los $1000. Ahí estaría más o menos en un market cap similar, siempre y cuando se mantenga Ethereum en un mismo valor. ¿Significa que va a llegar a ese valor? No todavía. Solana se está presentando como una competencia para Ethereum, pero todavía tiene un camino largo, porque Ethereum tiene mucho más presencia en el mercado todavía, ¿no? El tema con Solana es que está creciendo mucho su ecosistema, cada vez hay más proyectos en la red. Recordemos que Solana, a medida que se van sumando cada vez más proyectos, se va a requerir más el token Sol. Miren todos los proyectos que estamos hablando, es una barbaridad. De hecho, no me carga todos porque tengo que esperar a que cargue, pues son demasiados. Hay una fotito dando vueltas que nos mostraba la cantidad de proyectos, después lo voy a buscar para que lo tengan si quieren. A medida que más proyectos se agregan a la red de Solana, va a haber más demanda del token Sol, por lo tanto esta mayor demanda del token Sol justamente va a hacer que suba su precio, ¿no? Entonces eso es lo que hace que suba el precio a medida que se van anunciando integraciones y se van anunciando proyectos sobre la plataforma de Solana. Habíamos hablado también anteriormente de que Pit Network anunció que comenzaba a operar en la blockchain de Solana, que era una plataforma que daba datos de flujo de empresas, comerciales, exchange y demás. Y además que había la anticipación de la incursión de Solana en Wall Street junto con la adopción esta de lo que es DeFi y finanzas descentralizadas, se esperaba que impulse el precio de Solana, que fue lo que sucedió, ¿no? Sucedió esto finalmente, el precio de Solana se fue por las nubes, está subiendo un montón. Lo que teníamos, ¿para qué servía la red, el token Sol en la red de Solana? En el token Sol lo que se podía hacer era, los usuarios podían bloquear sus tokens en la red y delegarlas a un validador activo para asegurar la red, por ejemplo, y así recibir una recompensa de inflación proporcional al saldo bloqueado. Y también se utilizaba Sol para pagar las comisiones de transacción o ejecutar contratos inteligentes. Entonces, por lo tanto, se puede intuir de esta forma que cuando más proyectos haya sobre la red, mayor demanda del token. Entonces esto va a hacer subir el precio. Por eso era la principal importancia de todo esto y estar atentos a las noticias de nuevas integraciones de Solana, porque todo esto de forma especulativa va a hacer subir el precio definitivamente, ¿no? Porque si uno sabe que cuanto más proyectos, más demanda de Sol, y además se están anunciando proyectos grandes, por ejemplo, si una plataforma grande integra Solana, y esto va a ser naturalmente hacer subir el precio, solamente de forma especulativa, incluso con solo el anuncio, porque bueno, hay una especulación alrededor del tema, ¿no? Entonces todo esto hace subir el precio. Ahora, entonces tenemos como nueva noticia la integración de FTX a Solana, la integración de Solana a FTX para el cross-chain de Ethereum y Solana. Y tenemos, bueno, la noticia anterior de que Audios integraba los NFT de Solana. También tenemos la noticia del récord de flujo institucional de Solana semanal hacia Solana, entre otras criptos, muy cercano a lo que es Ethereum en este caso, por ejemplo. Entonces, estas eran todas noticias buenas. Ahora, pasemos a ver el gráfico para ver si es viable entrarle a Solana ahora. ¿Qué pensamos? Nosotros recordemos que habíamos entrado en 97, en un momento salimos alrededor de 100 y volvimos a entrar en 110. Estamos entonces acá, viendo el gráfico. Vamos a ver una cosa. Primero, habíamos dicho que
Solana no se vio tan afectada como otras criptos por el flash crash que tuvimos. De hecho, pero bajó. De hecho, este velón que vemos acá es justamente lo que sucedió. La variación que tuvo, una volatilidad impresionante, porque pasó de 214 según TradingView a 133 más o menos, o 130 que fue el piso más o menos hasta que volvió a rebotar. Es una variación de 50% en su precio si lo tomamos desde 130 o si lo tomamos de 133, 66%, porque recordemos que porcentualmente se toman las referencias, ¿no? Pero más o menos un 50% de variación en el día que tuvimos el flash crash. Pero ¿qué es lo importante de esta vela? Que terminó siendo positivo. O sea, en el flash crash, mientras que otras criptomonedas como por ejemplo, sin ir muy lejos, ADA Cardano, que es una que seguimos mucho y que la vemos muy buen potencial, estamos viendo que ese día cerró la vela roja. Y ahora también está, pero está recuperando bastante, estaban manteniendo bastante bien, porque los $2 lo dejó muy abajo, ¿no? Eso vamos a hacer otro video hablando de este tema también. Obviamente que no se olviden de suscribirse para recibir las notificaciones cuando subimos nuevos videos sobre este tema. Ahora, volviendo al gráfico de Solana, que es el que estábamos hablando en este video, el día del flash crash terminó en verde igual, con una variación impresionante igual, ¿no? Uno podía hacer mucho dinero si compraba en los pisos acá, pero era bastante riesgosa la movida. Ahora, nosotros habíamos entrado en 96, ya es un 100 y pico por ciento de rendimiento en pocos días. Obviamente que uno puede salir si quiere o no, eso depende de cada uno. O puede tomar ganancias con una parte y dejar correr el resto, porque cuando subió 100% el precio y vos entraste, por ejemplo, con $500, $1000, lo que sea, y llegaste a 2000 porque duplicó el valor, puedes sacar los $1000 iniciales y dejar correr el resto. Es una estrategia típica que se usa. Yo particularmente no suelo hacer esa, pero es válido, se puede hacer, no hay ningún problema. Eso depende de cada uno. Recordemos que esto no es asesoramiento financiero, cada uno tiene que hacer su propia investigación antes de invertir. Entonces, ¿vale la pena entrar ahora después de tantos días seguidos de movimiento alcista? Yo particularmente, si no entré antes, no entraría ahora mismo, por más que me pierda un impulso más. ¿Por qué? Porque uno no sabe si va a haber un impulso más o va a haber una corrección ahora. Estamos en máximos históricos, si vamos a los gráficos lo vemos acá, es un recontra máximo histórico. Entonces, entrar ahora puede salir bien si es que sigue subiendo, claro que sí. Pero estamos hablando de que si vemos los gráficos, recordemos que los osciladores siempre son mejor de ver en time frames, en rangos de días, de tiempo más chicos. Por ejemplo, el día, en la semana no suele ser lo mejor. Y el RSI, por ejemplo, ahora está recontra sobrecomprado. O sea, ojo, esto no es un indicador solo o sea, un indicador único por su cuenta. Es decir, no podemos tomar decisiones únicamente basados en el RSI. ¿Por qué esto? Y porque el RSI puede estar sobrecomprado durante mucho tiempo y aún así ir para arriba. No es un indicador único. Nosotros tenemos que combinar esto con el MACD, con el análisis fundamental, con las medias móviles y así tratar de tomar la mejor decisión posible. El tema acá es cuando tuvo un rally alcista tan alto, ya los soportes que antes eran resistencias quedaron muy abajo. Entonces, una caída puede hacer que caiga bastante. Y si uno tiene poca tolerancia al riesgo, por ejemplo, si llega a tener una caída, una corrección ahora, lo más cercano que uno ve acá es esta zona de acá, que son los $150. Entonces, si uno entra acá pensando hacer una ganancia y hace una corrección, es un 20% de caída hasta el próximo soporte. El soporte de precio en el gráfico, ¿no? Si uno usa las medias móviles, que las vamos a agregar acá. Vamos a poner las EMA, me gustan más a mí. Las Exponential Moving Average. Podemos usar la de 9. La de 9 está más cercana, pero la de 20 es un poquito mejor para ver. Vamos a poner la de 20. Entonces, como dijimos, la resistencia más cercana que vemos es esta de acá de 150. La siguiente puede estar por esta zona. Es muy riesgoso entrar en este punto en este máximo histórico. Si te sale bien y no tenés problema, sos consciente de que puede caer el precio bastante, puede hacer una corrección después de subir tanto tiempo, tanto y tan rápido. Vamos a combinar esto con un Fibonacci para verlo un poquito mejor. Estamos hablando de esta zona. Entonces, vamos a marcarlo acá. Vamos a poner una regla acá, que esto lo vamos a tener como referencia nada más. Lo tenemos por acá. Y la de 0.38 que coordina justo con esta de acá. Y vamos a borrar la de Fibonacci, así podemos borrar este y verlo mejor el gráfico. Estamos hablando de que si llegas a una corrección ahora, puede tener una caída importante después de correr de un rally alcista tan violento en tan poco tiempo. Entonces, si uno entra acá, tiene que ser consciente de que puede haber una corrección importante y puede caer bastante el precio. Entonces, si uno tiene la tolerancia al riesgo y sabe que puede perder eso, puede entrar.
pero le puede salir bien si el precio sigue volando sin correcciones. Pero si llega a corregir, se va a arrepentir porque por más que no venda, si esperaba, podía comprar acá con una mayor cantidad de tokens por el mismo dinero. Y además era una operación menos riesgosa. Uno tiene que acostumbrarse a tratar de hacer operaciones del menor riesgo posible. Tratar de sacar la mejor relación riesgo-beneficio. Entonces, si uno espera que corrija, sabe que esto ya y verifica, o sea, tiene la confirmación del piso de la corrección. Es decir, si el precio hace esto, por ejemplo, ¿no? Hace esto y empieza a corregir, uno no compra casa, porque ni bien empieza a corregir. Uno quiere tener una confirmación de que es un piso, es decir, tenemos que confirmar que hace esto y que ya retoma el impulso alcista y comprar por esta zona de acá, ¿no? No comprar acá y esperar a que... Porque esto puede ser así. O sea, vos puedes comprar acá, pero no sabes cuál es el piso y puedes seguir acá. Y puedes seguir cayendo hasta el siguiente nivel, al siguiente soporte y ahí recién rebotar. Entonces te perdiste todo esto por comprar de apurado, comprar en una corrección. Entonces hay que estar muy atento y tener mucha paciencia también. Y es importante manejar la paciencia en estos puntos. Porque uno se quiere, es normal que uno se quiera meter en esto porque está subiendo sin parar y también quiere subirse al tren. Pero a veces es mejor jugar con la paciencia, tener paciencia y esperar una corrección y confirmar el piso del soporte de esa corrección antes de entrar a una a un a la cripto, a una cripto o una acción. Esto también es válido para las acciones. Ahora, si uno no le importa y quiere dejarlo en largo y piensa que va a tener largo plazo para crecer, puede hacerlo. Yo particularmente no voy a entrar acá. Yo ya estoy acá adentro desde antes y todavía no vendí tampoco. Así que voy a esperar a que llegue a corregir un poquito, confirmar que es un soporte hasta donde llega a corregir, hasta el piso que llegue, y ahí recién volver a entrar en todo caso, ¿no? Esa es mi opinión. Cada uno puede hacer lo que quiera, obviamente yo le comento lo que se puede dar. Entonces, en el caso del semanal, vamos a ver el MACD, que lo mejor es ver el MACD. En el caso del semanal, el MACD se ve bastante bien, todavía no empezó a achicar. Cuando empieza a achicar, estas barras empiezan a achicarse, podría empezar a analizarse que hay un cambio. Pero por ahora no, así que se ve bastante bien en ese sentido. Volviendo al diario, entonces, como dije, yo particularmente ahora no voy a entrar, esto depende de cada uno. Esperaría una corrección para entrar. Entonces, este era el comentario que quería hacerles sobre Solana en particular. Estamos hablando de muchos proyectos, integraciones nuevas que hacen volar su precio y que lo llevan bastante alto, nuevo flujo de inversores récord en lo que es Solana en particular. Y bueno, lo que estábamos hablando de la integración con los nuevos proyectos que habíamos mencionado. Entonces, espero que les haya gustado este video de actualización sobre Solana. No olviden suscribirse para recibir notificaciones. Habíamos recomendado Solana en su momento, hablado cuando estaban en los $96 más o menos. Y habíamos hablado de otras criptos también que las pueden ver en el canal. No olviden suscribirse si no están suscritos y nos vemos en el próximo video.